Bien, veamos un ejemplo. Dice, los siguientes datos representan los tiempos de espera expresados en minutos de pacientes admitidos en salas de emergencia de instituciones públicas. Entonces estos valores nos representan minutos. Lo primero que vamos a hacer es configurar LibreOffice. Para configurarlo, vamos a darle clic aquí en la esquina inferior derecha, clic con el botón derecho y le vamos a decir que nos habilite algunas funciones, por ejemplo que nos habilite recuento, que nos habilite máximo, mínimo y nada más con estas. Bien, entonces el primer paso que vamos a hacer es vamos a definir el tamaño de la muestra o de la población. El número de observaciones. Aquí nuestro número de observaciones los vamos a determinar solamente seleccionando y viendo la información que nos arroja el software. Aquí podemos ver que nos dice el conteo es de 19. Entonces, por tanto, aquí n va a ser igual a 19 datos. Bien, el segundo paso para hacer una tabla de distribución de frecuencias es calcular el valor máximo y mínimo. Entonces ese sería nuestro segundo paso. Entonces vamos a determinar el mínimo y el valor máximo. Para hacerlo vamos a ocupar la función mínimo. Dice mínimo, abro paréntesis, selecciono el conjunto de datos, cierro paréntesis. Bien, me dice el valor mínimo es de 13. Y hago lo mismo con máximo. Aquí le doy el comando max, abro paréntesis, selecciono con el cursor y cierro paréntesis. Entonces aquí tengo mis valores máximo y mínimo. Bien, como tercer paso vamos a calcular el número de clase. Entonces lo que habíamos visto la sesión pasada es que para determinar el número de clases teníamos que ocupar, para determinar el número de clases vamos a emplear esta fórmula que es 2 elevado a c, que viene representándonos el número de clases, tiene que ser mayor o igual a n, donde n es nuestro número de observaciones. Aquí n viene siendo 19. Entonces tenemos que buscar un número tal que 2 elevado a la c sea mayor que 19. Entonces lo podemos hacer aquí con el Excel. Decimos 2 y ocupamos el operador circunflejo. Por ejemplo, 2 a la 1 da 2. 2 no es mayor a 19, entonces ese número no nos sirve. Si nos vamos, por ejemplo, 2 a la 3, 2 elevado a la 3, 8. Entonces 8 aún así sigue siendo menor a n, que viene siendo 19. Perdón, aquí permítanme corregir. Aquí es n minúscula para que se entienda. Y veamos, 2 elevado a la 4, 16. Y aún así 16 es menor a 19. Entonces tenemos que buscar que el número sea mayor o igual a 19. Entonces aquí vemos que 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. 32 ya es mayor a 19. Entonces, por tanto, C, es decir, nuestro número de clase C, lo voy a poner acá abajo, C va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque empleando esta fórmula, 2 elevando a la C, el valor de C que cumple esta condición de que sea mayor o igual a 19 es con el valor numérico de 5. Entonces nuestro número de clase va a ser 5.
Bien, el cuarto paso para hacer nuestra tabla de distribución de frecuencia es determinar nuestro intervalo de clase. Lo voy a poner aquí. Se va a llamar IC. IC, nuestro intervalo de clase, dice, es el valor más grande menos el valor más pequeño dividido entre el número deseado de clases. Entonces aquí va a ser igual, voy a ponerlo como fórmula, abro paréntesis, sería mi valor más grande, es decir, el máximo, el 128, menos el valor más pequeño, que es 13. Cierro paréntesis y lo que me dé lo voy a dividir entre el número deseado de clases. El número deseado de clases es 5. Entonces aquí le voy a poner que todo eso dividido entre 5. Me dice aquí que el intervalo de clase es de 23. Entonces ahora sí voy a hacer mi tabla de distribución de frecuencia. Bien, para elaborar la tabla de distribución de frecuencia, la primera columna le voy a llamar clase. La segunda columna le voy a llamar intervalo de clase. O nada más I.C. intervalo de clase. Y la tercera columna aquí le voy a llamar mi frecuencia. Frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos que fueron 5 que cumplían esta condición. 2 elevado a la c mayor o igual a n, que n en este caso estábamos calculándolo para 19. Entonces, mis clases son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el intervalo de clase nos había dado 23. Ahora vamos a calcular nuestros intervalos de clase. Entonces, voy a partir del valor mínimo, que es 13. Y a 13 le voy a sumar el intervalo de clase, que es 23. Entonces sería 13 más 23 daría 36. Entonces mi primer intervalo de clase sería de 13 a 36. Ahora me voy al inmediato superior de 36, que vendría siendo 37. Entonces a 37, el segundo intervalo, la segunda clase sería 37 más 23, perdón. Entonces sería 37 más 23. 37 más 23. Para que se entienda mejor le voy a poner a... Mi intervalo va a ser de 37 a... 37 más 23 me daría... 40 sería 60. Entonces ese sería mi segundo intervalo de clase. El primero dijimos va de 13 a 36. De aquí me voy al inmediato superior. El inmediato superior de 60 sería 61. Entonces hago lo mismo. 61 más mi intervalo de clase, que fue de 23, serían 4, serían 84. Entonces mi tercer intervalo de clase partiría de 61 a 84. Me voy al inmediato superior, sería 85. 85 a... Entonces sería 85 más 23. 85 más 23 da 108. Ahora me voy al inmediato superior, sería 109. Mi quinta clase vería en el intervalo de 109 más 23, que serían en este caso 132. Bien, entonces como podrán ver, aquí ya definimos nuestros intervalos de clase. Aquí
aquí está la clase, fueron 5 clases, nuestros intervalos, y aquí finalmente en frecuencia absoluta vamos a ir contando los valores que caen en cada una de las. Bien, vamos a determinar ahora la frecuencia absoluta. Déjenme formatear aquí la tabla para que se vea más presentable. Bien, bueno, aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Para que no se confunda aquí el intervalo de clase, pues le voy a poner aquí que estos son minutos, porque nuestro problema nos dice que este conjunto de valores son minutos. Entonces la primera clase va en el rango de 13 a 36 minutos, la segunda de 37 a 60 y así sucesivamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer pues es ordenar estos valores para que nos los muestre de menor a mayor. Para eso van a emplear este icono que se llama orden ascendente. Y bien, ya nos los muestra del valor mínimo hasta el máximo. Y ahora vamos a empezar a buscar qué valores caen en la primera clase, que va del rango de 13 a 36 minutos. Entonces vemos que de 13 a 36 minutos caen estos valores. Los voy a poner con otro color. Dice que son 9 valores numéricos aquí, entonces en frecuencia absoluta aquí pongo en la primera clase en el rango de 13 a 36 fueron 9. Luego de 37 a 60, de 37 a 60 caen estos valores. Los voy a poner con otro color. Son 5, acorde a lo que me dice aquí LibreOffice. Dice conteo son 5 valores. Entonces mi frecuencia absoluta fue de 5. Y luego dice de 60 a 80, 61 a 84. De 61 a 84 caen estos valores. Son 3. Entonces aquí le voy a poner que son 3. Luego dice de 85 a 108. De 85 a 108 nada más cae 1. Y en la clase 5 de 109 a 132 solamente tengo que cayó un valor numérico en ese rango de datos. Bien, de esta forma ya tenemos el cálculo de nuestra frecuencia absoluta. Esto pues ya lo podemos graficar con una gráfica de barras. Y aquí ya nos los muestra. Aquí nos muestra un previo, como cae. Y aquí podemos ver, acorde a nuestra gráfica, que la mayoría de los datos se concentran en la primera clase, que va de 13 a 36 minutos. Bien, en la siguiente lectura vamos a ver cómo calcular otros valores basándonos en esta tabla inicial. Gracias por su atención.